Doncs segona part de l'Àrtic que avui volem compartir amb el cantautor Lluís Pastor. Molt bona nit. Lluís, benvingut a Barcelona, ben tornat. Barcelona és una ciutat que tu coneixes molt. De fet, crec que el primer cop que vas tocar a Catalunya va ser a Santa Coloma. Ho expliques al llibre. Després te'n vas anar a viure al barri xino. Sí. ¿Qué recordas de aquella Barcelona? Que deberías tener 20 añets, tú, ¿no? 20 años, sí. Dejé de ser trabajador en una oficina para ya ser cantante, ¿no? Y vine a cantar a Santa Coloma, a la parroquia obrera, sí, que era igual que la parroquia de mi barrio, era de madera, era como un barracón militar. Y me quedé a vivir, y me quedé y grabé mi primer disco en Els Quatre Vents. Y fue, bueno, yo creo que es inolvidable, además a esa edad, la primera vez que salgo de casa de mis padres, que soy un hombre libre, ¿no? Sí. Por primera vez, ¿no? Sin ataduras, y entonces era todo deslumbrante. Yo recuerdo esa etapa como algo maravilloso. Dius al llibre, Cataluña en esos tiempos era la meca de España, Barcelona era la caña y Madrid una provincia. Sí, más cateta, más huraña. Sí, era la realidad, ¿no? Fíjate, el centralismo, más allá de políticamente si ha tenido algo bueno para los que se han aprovechado de él a lo largo de la historia, yo creo que era negativo para los habitantes que vivíamos en Madrid, es decir, sufríamos directamente la represión a todos los niveles de la noche a la mañana, ¿no? O sea, creo que era negativo para nosotros vivir en Madrid en aquellos años. Lluís, fem una cosa, anem a veure abans un perfil de la teva trajectòria i continuem parlant, va? Com quieras. Extremeny de naixement i arrelat a Madrid, el Lluís Pastor és un d'aquells músics que exemplifica en la seva ètica i en l'estètica tot el que significa ser un cantautor. En l'ètica perquè al llarg de més de 40 anys ha cantat contra la dictadura franquista i les injustícies socials, a favor de la llibertat i la igualtat entre classes. I en l'estètica perquè en la seva quinzena de discos s'ha acompanyat essencialment d'una guitarra, la seva veu i unes lletres enginyoses i incisives. Ara, després d'anys d'envoltar-se de noms com els de Joan Manel Serrat o Paco Ibáñez, el Lluís es pregunta què fue de los cantautores i ho fa en vers, com tot un poeta. Però nosaltres, si no li fa res, li farem l'entrevista en prosa. No sigui cas que després se'ns en vagi de les mans la cosa. Clar, Lluís, perquè el primer que crida l'atenció quan t'arriba el llibre a les mans és que són unes memòries escrites en vers. Hombre, en el siglo XXI no... No es habitual. No es habitual, ¿no? Y ya casi en el XX, ¿no? Yo me remontaría a las décimas de Violeta Parra, que llegó a escribir parte de su vida en verso, y al Martín Fierro, famoso argentino de final del XIX y principio del XX, que es lo más parecido a esto, que está en sextetos escritos. I per què has optat tu per aquest estil? T'és més fàcil? T'és més senzill? A mí me ha costado una vida aprender a contar mis emociones y mis sentimientos en poesía. Y yo no sabía escribir, era un niño trabajador, no tengo estudios. Pero es verdad que cuando me he enfrentado a escribir mis memorias, que era un proyecto del año pasado, para haber sido entregado con un periodista en prosa. Pero esto con el proyecto que tenías de la autobiografía con Antonio Gómez y Gonzalo García Pelayo, que eran los propietarios de la discográfica GON, justamente. Los que hicieron el sello GON, no eran propietarios, eran periodistas de radio, ellos crearon el sello GON. ¿Y eso se apartó? Sí, eso ya terminó en aquellos años, ¿no? A final de los 80. Llegaron a ser una multinacional, una casa nacional como Moviplay, con los cantautores y la canción política de todos los estados españoles y de toda Latinoamérica, que los editaron ellos, se hicieron millonarios, ¿no? Pero digo, ¿el proyecto que tenías con ellos? El proyecto era con Antonio Gómez. Con Antonio Gómez. Sí, era charlar con él y contar lo que he contado ahí. Y se aparcó. Él y yo no lo hicimos, somos muy vagos y pasó un año entero. Y yo me encontré en diciembre del año pasado que los de Capitán Swing y Nórdica me llamaban, que por favor, qué pasaba con mis memorias. Y pienso que ha sido el éxito de la palabra y de la fuerza del poema que fue de los cantautores. Se apartó el proyecto con Antonio Gómez, pero en un par de meses de pronto te sacas 50 estrofas de la manga con las que respondes a la pregunta ¿qué fue de los cantautores? Ahí está. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón. Fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y
llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes i noches de glòria. Clar, aquest vídeo, Lluís, el vas gravar fa més o menys fa 5 anys amb moltíssims artistes. Sí. Et va servir per presentar un dels teus discos. Per què recuperes ara, el recuperes per posar aquest títol a les teves memòries? Continúa habiendo interés por la figura del cantautor. Resulta que el año pasado, hasta nuestros días, este poema tiene 7 millones de descargas. Sí. En Spanish Revolution. Quiero decir, para mí ha sido, por un lado, un descubrimiento del poder de la palabra y de la poesía, desnuda, como está ahí dicha en una mesa, ¿no? Y pienso que eso me ha hecho, de alguna manera, creer en mi manera de contar y de escribir, ¿no? Yo creo que eso ha sido, el detonante ha sido ese poema, y yo he querido ponerlo en este libro al escribir hasta el año 79, que yo me retiro con 27 años, y que es la etapa del franquismo, el posfranquismo y un poquito de la transición. Creo que era lo que yo quería contar, o sea, más que contar los 90 o el 2000, yo quería contar la vida y la historia de aquellos cantautores, que no se nos reconoce un lugar en la historia y que se nos ha tratado de borrar de la historia de este país o del Estado español en estos años, porque hemos sido incómodos toda la vida. Pero es verdad que aquello tuvo un valor, por lo menos para mi persona y para los que tuvimos la suerte de vivir esa historia, que no va a haber nada en la vida igual. O sea, vivir el sentimiento colectivo del altruismo, la generosidad, la solidaridad, la lucha, el creer en los sueños, en las utopías, todo eso que estuvo en nuestras vidas impregnando nuestra adolescencia y nuestra juventud, tiene un valor y una fuerza que hay que ponerlo de nuevo en valor, porque este país, si algo tiene, es desmemoria, pero en todos los sentidos, sobre todo desde el poder y desde la clase política, que usurpan la libertad, la democracia, que no fueron ellos los que los conquistaron, los que han gobernado estos años, fueron gente anónima, gente de todos los oficios, de todas las profesiones, gente que dio sus días, sus horas, sus tardes, sus noches por la clandestinidad, que sufrió, que algunos murieron y que no han tenido un reconocimiento. En las escuelas no se enseña qué fue el franquismo. En España no se enseña qué fue el franquismo en las escuelas. A mis hijos no se lo han enseñado. Ni qué fue la República, ni qué fue la dictadura. Y somos tan frívolos que hoy día ponemos... hay gente que se permite poner en la misma balanza democracia y dictadura. No tienen nada que ver. Por más que la democracia tiene sus defectos, que los tiene, y por más que tiene tic de dictaduras a veces, sí, como los tiene en estos momentos, pero no podemos frivolizar. Sí. La vida en dictadura es otro mundo que no tiene nada que ver con nuestro mundo, no tiene nada que ver, aunque nada. Hemos evolucionado un poco. ¿Tú crees que la figura del cantautor continua tenint el mateix sentit que tenia abans? És igual de necessària? I en qualsevol cas, quins serien els seus equivalents en la societat actual? En estos momentos serían los raperos. Los raperos. Y serían los jóvenes cantautores que siguen enarbolando desde la sencillez de una guitarra y un poema conceptos que tienen que ver con el ser humano, que tienen que ver con nuestro momento social, con la vida, con las expectativas, con los análisis, con la capacidad crítica, con la denuncia o con la belleza, con la poesía, con el amor. Quiero decir, el cantautor está ahí, no lo podemos negar. ¿Qué fue de los cantautores? ¿Qué fue de aquellos cantautores? Que fuimos ninguneados cuando llegó la transición y que hemos sido de alguna manera apartados poco a poco de la visibilidad. Hay gente como yo que no se ha rendido y otros compañeros, de Pablo Guerrero, Javier Ruibal, que empieza un poquito después, los que yo conozco allí, ¿no? ¿El cantautor ha de ser a la força una persona polititzada? No tiene por qué ser. A nosotros nos tocó jugar ese papel porque nacimos en un contexto histórico y en un momento donde no había libertad y nosotros éramos la rendija y los abanderados de esas ansias de libertad del pueblo español, ¿no? En aquellos años contra la dictadura. Nosotros nos tocó jugar ese papel cuando la política estaba prohibida, cuando los grupos políticos estaban perseguidos, cuando todo era clandestino. Nosotros éramos visibles y teníamos discurso. Y subíamos a un escenario y teníamos capacidad a la hora de contar y de expresar el momento que estábamos viviendo o las luchas o las expectativas, ¿no?
Et proposo que fem un salt en el temps, ara, que ens n'anem a l'any 1976, que és un any que per tu, bueno, fue un poco movidito. Mira estas imágenes. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos. Suárez nos dio este programa 2 meses antes de la elección. És un programa que es deia Yo Canto en l'any 1976, un programa de televisió espanyola. Estava dedicat cada programa, si no recordo malament, a un cantautor. Sí. En aquest et veiem a tu cantant pel barri de De Vallecas, que és el barri que de Cataluña acollit. lo hicieron Ovidi Montllor y Raimon. Éramos 20 y tantos cantautores de todo el Estado español. Suárez, 2 meses antes de las primeras elecciones, se saca de la manga estos programas y dice que hay libertad, que no hay censura, que podemos hacer lo que queramos. Però no va ser així. No va a ser así. Què va passar? Pues cuando pasan las elecciones y Suárez gana y es presidente de gobierno, comienzan a emitir estos programas, creo ese mismo año, al final del 77, en diciembre o en noviembre, después del 1, 2, 3 sin anuncios, lo veía todo España, en la hora de mayor franja horaria. Y el mío fue el tercero, el primero fue María del Mar Bonet, que también grabó, el segundo el de Aute y el tercero fue el mío. Y bueno, el mío fue un antes y un después. Al día siguiente se lo pasaron al Consejo de Ministros, se lo pasaron al Rey, me amenazaron los guerrilleros de Cristo Rey a las 3 de la mañana. 2 ciudades de España, Ciudad Real entre ellas, los fachas salieron en manifestación a protestar por el programa. I bueno, se armó i dimitieron al director. Sí, va suposar també la destitució de la mà dreta d'Adolfo Suárez. El programa el dirigia justament Alfonso Hungría, que és el que fa el pròleg del llibre. Sí, era el director de mi programa y el de Raimon, hizo los 2 programas. Y dimitieron al director de Televisión Española, que era la mano derecha, era un Ansón, Rafael Ansón, mano derecha de Suárez, que había sido el que había dirigido la campaña con la cual había ganado las elecciones Suárez. Com us ho fèieu per saltar-vos la censura? ¿Saltarse la censura? Sí. En los discos me imagino que era más difícil, porque yo creo que en tu primer disco solo te pudiste pasar sacar 5 canciones. 4 o 5 Pero canciones. nosotros creo que nos saltábamos la censura en cada concierto que dábamos. Es decir, ellos, había dos policías secretas con tus letras, escuchando lo que tú cantabas. Pero tú entre canción y canción hablabas y eso no pasaba la censura, y ahí te la saltabas. Y era ahí donde ellos se enfadaban y a veces te ponían multas, a veces suspendían el concierto, a veces desalojaban a la gente, como pudo ocurrir en un instituto de Logroño, con chavales y gente de todas las edades. A los 5 minutos de irse los secretas llegaron los grises i palo va, palo viene, todo el mundo fuera. Deixa'm ensenyar-te a un noi que crec que coneixes molt bé. A ver. Te está llamando, que olvides lo aprendido, que empieces a sentir que no tiene sentido vivir así. És Pedro Pastor, és el teu fill, aquí us canten amb ell. Sí, es curioso que yo soy musicalmente, ¿no? He mamado todos estos años de los portugueses y los africanos, y ese niñato, ahí ya tiene 22, pero es también africano como yo. Yo siempre he dicho que soy afromeño, africano extremeño, y mi Pedrito también, cuando hace esas canciones, ¿no? Eso suena totalmente a Angola y Mozambique. Li dones algun consell? ¿A él? Sí. No, me los da él a mí, ya me los da él a mí. Vamos a la última parte de la entrevista. Luis, si te parece. Es más responsable que el padre, el hijo. Me lo creo. Un qüestionari, val? Jo et diré una frase, m'has de respondre amb Àrtic si és veritat, Àrtic si és verdad, Antàrtic mentida, i ho argumentem una mica. ¿Àrtic o Antàrtic? Àrtic verdad, Antàrtic mentida. Vale. Si fos català, també hagués anat a votar l'1 d'octubre. Àrtic o Antàrtic? Es que si yo fuera catalán... Hubieras ido a votar el 1 de octubre. ¿Arti es sí? Sí. Arti. Sí. ¿Sin ninguna duda? Sin ninguna duda. ¿Cómo ves la situación que estamos viviendo aquí en Cataluña? Si no la veis ni vosotros, ¿cómo la voy a ver yo? Jodida, ¿no? Pero yo pienso, yo siento, y este análisis a veces lo he hecho,
que si yo viviera y mi vida hubiera transcurrido en este país en estos años que he estado en Madrid, 40 o 50 años, evidentemente en mí habría un sentimiento posiblemente algo anti-español y hubiera habido un sentimiento anti-Rajoy, anti-PP, anti-represión policial. Es decir, hay una realidad que no podemos negar, y es una realidad que es verdad que hay que resolverla desde el entendimiento y desde la paz, no desde la confrontación y la división. Y eso no es bueno. Entonces, posiblemente si yo hubiera sido catalán, yo hubiera ido a votar. ¿Qué hubiera votado? No lo sé, eso también te lo diría, no lo sé, però hubiera ido a votar. I com a cantautor segur que anar a defensar els col·legis electorals també haguessis anat. Seguim. Tienes una relación muy armónica con tu cuñado, Ártico Antártic. Que en la familia todos sois músicos. Bueno, teníamos. ¿Teníais? Teníamos, sí. Fue un encuentro mágico, el encuentro con Pedro Guerra, ya nos conocíamos de antes en Taller Canario. La primera vez que le invité en un concierto en un bar de Madrid a cantar una canción, cantó Peter Pan y me quedé con la boca abierta. Sabía manejar en la mano izquierda y en la mano derecha y en las armonías y en la voz lo que yo llevaba años queriendo aprender de los brasileños, de Javan, de Caetano, de Milton. Y aquel muchacho, feucho, con gafas, que estaba viviendo en Las Palmas, me dejó alucinado, ¿no? Hay un antes y un después en mi vida musical y es Pedro Guerra. Y estaba en crisis musical en esos años. Al final me había ido a vivir un mes a Cuba en el 92 y cuando vuelvo estoy en un momento de eso, porque en esta profesión, después de tantos años, hay momentos, muchos momentos de morir y resucitar y de no saber por dónde, qué quieres contar. Y ahí me fui por casualidad, conocí a su hermana, la conocí a ella después, y yo me fui a ligar con su hermana 2 meses a Tenerife y le di mi diario a Pedro Guerra, que vivía todavía con estudiantes en La Laguna, y me hizo 18 canciones en 15 días. De ahí nació Diario de a Bordo, que fue grabado 3 años después, ya cuando él viene a Madrid, canta en el Libertad, triunfa y graba Golosinas, ¿no? Yo grabo Diario de a Bordo después de Golosinas. Es un momento de auge de los cantautores. Creo que no ha habido en estas décadas momento más álgido que el momento de Pedro, de Javier Álvarez, de Ismael Serrano, de esa gente, de Rosana. Ahí fue un momento curioso. Luis, et veurem en concert demà a l'Hospitalet, a l'Oncle Jack, i també a Sant Feliu de Llobregat demà passat. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos.